Jueces capítulo 20, verso 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Ojo con esto. Recordará conmigo que este hombre agarró los 12 pedazos y repartió cada uno a una de las 12 tribus. O sea, había 12 tribus y a cada una les tocó un miembro del cuerpo de esta mujer. Qué horrible, ¿no? Para el mensajero. ¿Sabes qué? A la tribu de Gad, llévale este brazo. A la tribu de Efraín, llévale este pie. Qué horrible. No me imagino la actitud del mensajero. Pero así fue, tuvo que enviar los pedazos. Así que esto provocó que el pueblo se llenara de indignación. Así que hacen una reunión. Me llamaba mucho la atención el verso 1 porque dice que se reunieron como un solo hombre. O sea, hacía años que no pasaba esto en Israel. Lo vimos desde el capítulo 1. Hacía años que no pasaba esto. Las tribus hacían lo que querían. No había rey. Es más, cada vez se depravaban más. Cada vez se olvidaban y se alejaban más de Dios. Esta expresión desde Dan hasta Beerseba, ya se los había dicho una vez, se lo recuerdo, es, en pocas palabras, todo Israel. O sea, del norte al sur, así de sencillo. Todo Israel. Y se juntan como un solo hombre. Miren, me llamaba la atención, pensando en este versículo. Bueno, leo el 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Dice, ¿cuántos hombres? 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Miren nada más, 400,000 hombres se reunieron. Me llamaba mucho la atención que después de este suceso, pues se convoca una reunión. Ahora, los israelitas acostumbraban a hacer o a convocar a todo el pueblo bajo dos razones de peso. Número uno, una cuestión militar, y número dos, una cuestión religiosa que tenía que ver con adoración. Solamente esas dos, militar o religiosa. Y entonces el pueblo, pues todas las tribus aceptan la invitación, se reúnen 400,000 hombres. Pero ojo con esto. Hoy en día, me preguntaba yo, hoy en día este tipo de agresión compulsiva, o más bien repulsiva y violenta, son material fresco para las noticias, no para un llamado al arrepentimiento. ¿No ha escuchado o ha leído artículos noticieros sobre asesinaron a alguien, violaron a alguien? Y ojo, son noticieros en todos los países, en todo el mundo. Pero nunca vemos un noticiero que despierte al arrepentimiento. Oye, qué horrible, qué feo, mira nada más, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Nos compadecemos, nos dolemos, y aquí el pueblo de Dios es algo similar lo que está experimentando. Vamos avanzando, vamos a leer verso 3 al 7. Dice así, y los hijos de Benjamín, síganme con su mirada en sus Biblias, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel, ojo, los de Benjamín son la tribu, los agresores, por así decirlo, ¿no? Y los de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Aquí los de Israel, 400,000 hombres, ya están investigando. Ya le están preguntando a los de Benjamín, a ver, dinos cómo sucedió esto. ¿Cómo que violaron toda la noche a una mujer y murió? ¿Y cómo es que la tuvieron que descuartizar? Dinos qué pasó con todo esto. Dice el 4, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel. Y por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel, miren lo que va a decir el verso 7. Y he aquí que todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Miren, de entrada yo decía, qué triste este levita,
aparte de que no tuvo el corazón para defender a su concubina, porque todavía le abrió la puerta y le empujó hacia afuera, todavía miente en el relato. No sé si lo alcanzó a leer, estamos leyendo muy rápido, pero el amigo hasta miente a su favor. Dice, es que quisieron matarme. No, no querían matarlo. Yo puedo pensar que le dio pena decir, pues me querían abusar. Vamos a justificarlo un poco. Pero mentir en un relato tan crítico y tan importante me hace saber que este de levita no tenía absolutamente nada. Y no solamente eso, la condición del pueblo de Israel era tan deplorable que incluso para dar un relato importante decían verdad. Pero ¿sabe? Habemos muchos creyentes hoy en la actualidad que cuando tenemos que dar un relato sobre algunos hechos que nosotros evidenciamos, mentimos. Por no quedar bien por no quedar mal con la amiga o el amigo, por no quedar mal con el pastor o con los líderes, mentimos. Y no debería ser así. Deberíamos decir las cosas tal y como son. Ojo, tal y como son. Porque hay quienes cuando dan su relato le agregan. Porque dicen, no, la hermanita sí, así fue, pero hay que ponerle chispa a esto. No hay necesidad. Si una hermana vino y te contó, ¿sabes qué? Esta hermanita me dijo que estaba molesta porque le vendieron el agua en 35 pesos y resulta que ni siquiera estaba hasta el tope su agua. Y dice, ¿cómo ves? Voy a hablar con esos muchachos del agua porque no está bien. Y la otra hermanita, a la que le contaron, va y le dice, ¿qué crees? Aquella hermana está ofendidísima. No se quiere ir de la iglesia. O sea, nunca dijo eso. Porque pidió su agua, se la cobraron en 40 pesos. 15, hasta 5 baros ya la agregó. Y por si fuera poco le dieron así la mitad, hermana. Es que de verdad, habemos tantas personas así. Pero en la iglesia, pastor, sí, en la iglesia también. Sí lo sabemos. Y ahí está, muestra un botón, ahí está este levita, que hasta miente en su relato. Qué horrible. Pero no solo es el levita. Mire lo que dice, versos 8 y 11. Estoy dejando muchas cosas fuera, pero quiero llevarte a algo que Dios me mostraba en esta semana. 8 al 11. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, lo vuelve a repetir ahí, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Estamos hablando de 400,000 hombres, Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ellos subiremos por sorteo. Y miren nada más lo que va a pasar en el sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan, ojo con esto, le hagan conforme a toda la abominación que cometió a Israel. Qué duro también para las familias que tuviera que ser un sorteo, ¿no? Ok, vamos a ir a enfrentar, de por sí ya era triste. Estamos hablando de una guerra civil. Una guerra civil es que en el pueblo de México nos levantáramos a pelear entre mexicanos. Esa es una guerra civil. Entre israelitas se van a pelear. Digamos una guerra civil eclesial sería como que, y en Rojo Gómez, como que entre nosotros mismos nos estuviéramos peleando. Oye, ¿qué no son familia? ¿Qué no son hermanos? Yo le diría, ¿de verdad nos pudiéramos pelear? Ah, pues aquí va a pasar esto. Una guerra civil. Ahora nada más, miren lo que sucede aquí. Me llamó mucho la atención la parte en donde decía, vamos a hacerles conforme a la abominación que ellos hicieron. En esos tiempos, una vez predicábamos sobre que era permitido en la ley el ojo por ojo, diente por diente. O sea, en aquel momento sí era permitido. O sea, la intención de todo el pueblo de Israel sobre pagarles con la misma moneda no está mal. Es más, era reglamentario, era permitido. Ya de entrada yo decía, híjole, pues qué duro, ¿no? Pues cómo pagarles de la misma forma, ¿qué van a hacer?
Leía en Deuteronomio 13, del 12 al 18, y es en esos versículos en donde Jehová da instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo afrontar un hecho de abominación. Ojo con esto, da instrucciones detalladas sobre cómo afrontar un hecho de abominación. Y este hecho se afrontaba de esta manera: si alguien hace algo abominable, destruyan a toda la ciudad, quemen a toda la ciudad, a todo el ganado, no dejen absolutamente nada. Y uno dice, ¿qué extremo? ¿En serio Dios permitiría eso? Bueno, era lo legal en aquel entonces. Ya no, gracias a Dios. O sea que si alguien te hace algún daño, no pienses en ir y quemar su casa. Ya no. Pero en aquel momento era ley en Israel. Ahora le van a pagar conforme a la abominación que ellos hicieron, Miren, vamos al versos 12 al 17. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Vamos ahí. Miren, las 11 tribus restantes, vamos a decirlo así, porque la tribu de Benjamín, la 12ª, no estaba reunida. Miren, estas 11 quisieron evitar a toda costa esta guerra civil. Fueron a hablar con ellos y les dijeron: hey, por favor, entréganos a las personas que hicieron este mal. Entrégalos. Pero dice que los de Benjamín no quisieron, se negaron. Verso 14, sino que los de Benjamín se juntaron, ojo, no solamente no quisieron, sino dice que se juntaron de las ciudades en Gad para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, armaron su propio ejército. No te los vamos a dar, vamos a defender a nuestros paisanos. Verso 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. O sea, no le iban a armar. De entrada yo decía, no le iban a armar. 26,000 contra 400,000. Pues iba a ser de dispar esa batalla. Y miren lo que dice el verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, ojo, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Miren nada más la habilidad de estos. ¿Qué habilidad tenían con la honda? Ahora, y por si fuera poco, eran zurdos. Ya se los había mencionado antes. El ser zurdo era una maldición. Si alguien nacía zurdo en Israel, hacían todo lo posible para que se hiciera derecho. Todo. Le amarraban la mano, lo que fuera necesario para que usara y dependiera de la derecha. Pero dice que estos hombres eran buenísimos con la onda. Tanto así que dicen que les aventaban, yo creo que un cabello así al aire y le pegaban al cabello. Ni los del viejo este. Esos estaban tremendos. Ahora, por favor, no se aceleren. No nos dice que a unos centímetros o a unos cuantos metros. No nos dice tampoco la distancia. Pero dice que eran buenísimos. Ahora, si da este dato la escritura, yo me preguntaba, ok, son 26,000 contra 400,000, no la van a armar. Y después dice 700 que eran buenísimos con la onda y no erraban. ¿Por qué daría ese dato? Porque anteriormente una persona zurda con la onda, obviamente esto confundía a los demás. No esperaban de dónde iba a venir el golpe. Y esto los hacía muy buenos y peligrosos además. Ahora miren nada más lo que me hacía pensar esto. La tribu de Benjamín prefirió proteger a sus hermanos que habían cometido un pecado abominable. Abominable. ¿Sabe? Esto pasa muy seguido en nuestros días. Mucha gente no confronta o no denuncia un hecho
solo por tener rasgos familiares, políticos, religiosos con otros. Y esto es muy peligroso. Esta parte de la historia me hacía pensar en dos cosas. Ahí le va. Presta mucha atención. No es fácil hacer lo correcto. ¿Escuchó? No es fácil hacer lo correcto. Hace unos días, hablando con mi hijo, con Gadiel, le decía, era una plática profunda que teníamos, le decía, ¿sabes qué, Gadiel? No es fácil hacer lo correcto, pero hacer lo correcto es lo correcto. Y cuando leía esta historia, me volví a recordar esas palabras que le daba a Gadiel. El día de ayer hablaba por teléfono con alguien, antier, hablaba por teléfono con alguien y me decía, necesito que me des un consejo. Y esta persona, ojo con esto, me decía, mira, estoy en esta posición y yo sé que no tengo que hacer esto, pero me está costando mucho trabajo. Entonces yo le dije, no necesitas un consejo, sabes lo que no tienes que hacer. Y tuve la oportunidad de decirle, bueno, hacer lo correcto no es fácil, pero hacer lo correcto es lo correcto. Este pueblo, créanme, no es fácil. Los están confrontando y sacan a estas personas para erradicar el mal de la tribu de Benjamín. No es fácil hacer lo correcto. Esto me hacía pensar un libro antes, en el libro de Jueces, que vamos a estar estudiando después. En el capítulo 7 puntualmente, lo voy a decir rápidamente porque lo vamos a estudiar en su momento. Josué va a conquistar un territorio, Ai se llamaba, pues ese Ai se convirtió en un Ai de lamento, porque los derrotan. Y Josué regresa con todo el pueblo y llorando van con Jehová, pero Dios, ¿qué has hecho? Y Jehová le dice, hey, ¿qué haces ahí tirado? ¿Qué haces llorando? Levántate y ve y toma esa ciudad que ya te entregué. Ahora, Jehová le va a decir esto, ojo con esto, le va a decir, ¿sabes por qué perdieron? No me vengas a llorar, ¿sabes por qué perdieron? Porque hay un hombre que hizo maldad en el pueblo. Me encanta porque en el verso 14 y 15 del libro de Josué, le va a decir, primero voy a ir por tribu, ojo, para erradicar este mal, vamos a ir por tribu, cuando identifiquemos la tribu, vamos a ir por familia, cuando identifiquemos la familia, vamos a ir por casa, cuando identifiquemos la casa, vamos a ir por familia, que es el hombre de esa casa, y esa persona es el que hizo el mal. Y a ese, miren lo que va a decir, verso 15 del capítulo 7 de Josué, y a ese, ojo con eso, lo vas a sacar y todo el pueblo lo va a apedrear. Vas a llevarte a su familia, lo vas a poner en el centro y los vas a apedrear. Después de apedrearlos, vas a quemarlos a todos. Dices, ¿en serio? O sea, el pueblo ya sabía esto. Sabía que lo correcto era lo correcto, sacar a estos hombres, y se erradicaba el mal, pero no lo quisieron hacer. Prefirieron ocultarlo, prefirieron esconderlo. Continuamos. Versos 18 al 21. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Ojo con esto. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Verso 21. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Híjole. Sé que es un capítulo difícil. Ojo, sé que es un capítulo difícil por lo extenso, pero incluso por la información. Pero dice que salen 20, ¿qué? ¿Dónde estamos? Derribaron 22,000 hombres. ¿Quiénes derribaron estos 22,000? Los de Benjamín. O sea, estamos hablando 400,000 van a la guerra y mueren 22,000. ¿A manos de quiénes?
de los pecadores, de los que van a ir a confrontar. ¿No le ha pasado a usted que dice, oye, pues ellos son los malos y resulta que ahora yo perdí? Resulta que a los que tenemos que corregir son a ellos y yo estoy perdiendo 22,000 hombres. No me imagino cómo se sintió el pueblo. Mire nada más lo que venía a mi mente cuando pensaba en estos versículos. Cuando quieras obtener algo de parte de Dios, asegúrate de haber formulado tu petición de forma detallada y correcta. ¿Por qué digo esto? Mire la pregunta que hizo el pueblo. ¿Quién subirá primero? ¿Escuchó eso? ¿Quién subirá primero? Ojo, en un tiempo en donde no había rey y cada quien hacía lo suyo. No pierda de vista eso. O sea, sé que el pueblo había dejado muchos años de ir a buscar el rostro de Dios en oración. Y ahora lo único que van es, van delante de Dios y dicen, Dios, ¿quién va a subir primero? Estará de acuerdo conmigo. ¿No cree que la pregunta más correcta hubiera sido, Señor, ¿subimos? Señor, ¿peleamos contra ellos? Se hubieran evitado la muerte de 22,000 personas. Pero no, ellos van y le preguntan, ¿quién subirá primero? O sea, ya habían tomado la decisión ellos de atacar. ¿Qué es lo que hace Dios? Judá. ¿Eso quieren? ¿Te quieres ir a estallar, hijo, a estrellar? Judá. Si me hubieras preguntado antes si suben o no, te hubiera dicho, mi hijo, aguántate tantito, no es el momento, y nos evitamos 22,000 muertes. ¿Alguien le ha preguntado a Dios antes de comprar un carro? ¿Dios lo compramos? ¿Alguien le ha preguntado a Dios antes de comprar una casa, la compramos? ¿Alguien le ha preguntado a Dios antes de casarse, nos casamos? Ya ahorita pues ya no se vale, los que están casados ni modos. Ya no se vale hacer esa pregunta, lo siento. ¿Verdad? No, pues yo nomás decía. Ya no se vale. Lo único que tienes que hacer es voltear a ver a tu esposa, y decir, gracias, era la decisión que yo quería. Era lo que esperaba. El resultado siempre va a ser diferente si preguntamos. Pregúntale a Dios. Es más, ¿alguien le ha preguntado a Dios a qué escuela ir después de que se va a graduar de la secundaria para la prepa o prepa universidad? Le aseguro que muchas veces no. Queremos ir a la más cool, a la más nice. No me importa si Dios quiso que fuera ahí. ¿Sabe cuál fue la escuela de Daniel y sus amigos? No fue la mejor universidad. No fue la mejor universidad. Fue un encierro, fue una cárcel durante 3 años en Babilonia. Ahí fue su mejor escuela. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios? Dice que les dio conocimiento y sabiduría de todo. 10 veces más. Porque fue a la mejor escuela. Fue a Harvard, no. Porque decidió guardar su corazón para no contaminarse de la comida del rey. Pero hay que preguntarle a Dios. Pregúntele a Dios. Pero ese es otra historia. Miren nada más, versos 22 y 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron. Fíjense nada más. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Ahora sí ya la están pensando. Pues es que murieron 22,000. Ya fueron a llorarle a Dios toda la noche. Dios, ¿volvemos a ir contra de ellos? Era antes la pregunta, no después. Señor, ¿me divorcio o no? No, pues eso era antes, ¿me caso o no? Señor, trueno con este chico, no, pues era antes, pregúntale antes si tendrías que andar con él o ella o no. Está bien, porque luego los chicos se ponen muy sensibles con estos temas. Fíjese nada más. Verso 24 y 25. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. O sea, en el primer día de batalla, ¿qué pasó? Mueren 22,000. Pero van delante de Dios. Ojo, miren, deberíamos de imitar esta actitud, Después de un fracaso en tu vida, no dudes correr a Dios. Después de una derrota en tu vida, no dudes correr a Él.
¿Sabe? Las derrotas en tu vida no determinan tu futuro. No determinan tu futuro. Caíste, levántate y vuelve a consultar a Dios. Perdiste esta batalla, levántate y vuelve a consultar a Dios. Esa es la actitud que podemos ver en el pueblo de Israel. Dice que se vuelven a levantar después de esa derrota y van y consultan a Dios. Qué bonito, hay que imitar esa actitud. Y miren nada más lo que pasa. Verso 24 y 25. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel, va el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Uno dice, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ahora mueren 18,000. ¿Cuántos van ya? 40. O sea, eran 400,000 contra 26,000. No le iban a armar, el pronóstico era bajo. Mueren 22, ahora mueren 18,000. En el segundo día de batalla. ¿Sabe una cosa? Esto me hacía pensar lo siguiente. Hablando de lo que les decía, hacer lo correcto no es fácil, pero siempre es lo correcto. ¿Sabe? Hacer lo correcto siempre implica un alto costo. ¿Escuchó esto? Hacer lo correcto siempre implica un alto costo. Alguien diría, pastor, pero lloraron. ¿No dice que lloraron toda la noche? Sí, mis amigos, pues es que las lágrimas no siempre significan arrepentimiento, ¿eh? ¿Escuchó? Las lágrimas no siempre significan arrepentimiento. Si su esposo un día la ofendió y después llega al otro día, amor, perdóname, aunque lo vea llorando, pese su corazón. Las lágrimas no siempre significan arrepentimiento. Tiene que haber muestras de arrepentimiento. Y por el momento creo, me atrevo a pensar que no ha habido una evidencia de arrepentimiento en el pueblo de Israel. Versos 26 y 28, viene el tercer día de batalla. Y miren nada más lo que va a pasar. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová. Ojo con esto. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cuándo habían vuelto a hacer eso? Hacía años que Israel ni ayunaba ni hacía sacrificios a Jehová, porque no había rey y cada quien hacía su regalada gana. Años que no hacían sacrificios, años que no hacían ayuno. Esto nos dice que Israel ha llegado a un profundo quebranto, y hoy sí están arrepentidos. Alguien se preguntaría, ¿arrepentidos de qué, pastor? Si ellos son los buenos. Ellos son los que van a ir a confrontar a Benjamín, a los que abusaron de esta mujer. Ellos son los malos. ¿Sabe una cosa? Esto está bien fuerte lo que le voy a decir. Dios permitió 2 días de derrota para humillar a Israel. ¿Escuchó esto? Dios permitió 2 días de derrota para humillar a Israel. Recuerde esto, Israel no es el bueno de la película. Pareciera que la historia nos lo está presentando así. Es el que va y consulta a Dios, es el que va y junta un ejército de 400,000, es el que va y quiere dar la cara por todo Israel, pero no es el bueno en este caso. Israel no tiene la calidad moral, ni mucho menos espiritual, para impartir justicia. ¿Sabe por qué? Porque también era un pecador igual que todo Israel. Recuerde que esta condición no solamente es de Benjamín, todo Israel se había apartado de Dios. Todo Israel. Ahora, estas 11 tribus que están haciendo, solo son un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga justicia. Pero estas 11 tribus no son buenas, no son mejores que Benjamín. Son igual de pecadoras que Benjamín, porque son el mismo pueblo de Israel. Agárrese bien, por favor. ¿Alguna vez se ha enterado de alguno de los hermanos de aquí de la iglesia que ha cometido un pecadillo? ¿Alguna vez usted ha visto que alguien de aquí de la iglesia ha cometido un pecado? ¿Alguien le fue a contar del pecado de otro aquí mismo en la iglesia?
Estoy seguro que sí. Estoy 100% seguro que sí. Y sabes, a veces creemos que eso nos hace más santos, más justos, pero no es así. Todos somos igual de pecadores. Ellos son más pecadores porque los cacharon, y a mí que no me han torcido. Todos somos pecadores. ¿Sabe por qué Dios permite 2 días de derrota? Porque quiere tratar con el corazón de Israel que está podrido. ¿Sabe por qué a veces Dios permite derrota en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud? Porque está más interesado en sanar tu corazón que tus cosas externas. No mires la paja en el ojo de tu hermano. Miremos la viga que hay en el nuestro. Antes de levantar tu dedo para juzgar al otro, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Nadie de los que estamos aquí somos mejores que otros. Todos somos igual de pecadores, con la misma necesidad de un Dios que puede salvarnos. Israel solo es un instrumento para que Dios imparta justicia. Mi amigo, cuando Dios quiere utilizarte como un instrumento para llevar justicia, prepárate, porque antes tratará contigo. Alguien hasta se frota las manos. ¡Ay, qué rico que Dios me use! He escuchado gente que dice, yo tengo el don de la exhortación, me encanta exhortar. ¡Qué bueno! Abraza ese don, abraza tu ministerio. Siempre vas a estar en fuego. Siempre Dios te va a estar tratando. Aquel o aquella que dice que tiene el don de la exhortación, agárrese, porque siempre estará en fuego. Porque antes de que lleves exhortación a otro, Dios tratará contigo primero. Es ahí donde entraba el Toño. Mire, ayunaron e hicieron sacrificios por los pecados. Hay arrepentimiento en el pueblo ya. Un puritano, un comentarista decía lo siguiente: en el presente, escuchen esto, en el presente se utiliza, ojo, hablando del ayuno, en el presente se utiliza poco. Es una evidencia fuerte de que la abnegación está pasando de moda. Hablando del ayuno, lo voy a repetir lentamente. El ayuno en el presente se utiliza muy poco. Y es una evidencia fuerte de que la abnegación está pasando de moda. Porque cuando uno ayuna, le está diciendo a su carne, no te voy a dar lo que quieres. Y eso nos hace seres abnegados, seres que nos humillamos. Pero cuando le damos todo lo que nuestra carne quiere, cuidado, cuidado. Ya la batalla básicamente está ganada para ellos. El verso 28 para mí es clave, mire lo que dice. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Miren lo que Jehová dice. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Qué bonito, ¿no? Creo que son las palabras que todo creyente quiere escuchar cuando busca a Dios sobre alguna dificultad en la vida. Ve, ya te entregaré la victoria. Qué bonito. Ahora sí, yo creo que el pueblo puede ir confiadamente. ¿Por qué? Porque el triunfo ya está asegurado. Vamos a leer los versículos finales, corriditos, y así cerramos. ¿Te parece? Estírese, bostece lo más que pueda ahorita, porque vamos a leer todo de corrido. Verso 29, al final. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, o sea, el tercer día de la batalla, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de las cuales sube a Betel
y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Hasta aquí, miren, pareciera que otra vez Benjamín va ganando la batalla. Uno diría, ¿de qué se trata? Pero Dios, recuerden, ya les había dicho, se los voy a entregar. Verso 32. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mira, hasta se jactaban, se emocionaban. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Balán Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Miren nada más, se estaban captando porque seguían ganando los de Benjamín, pero no sabían que el desastre ya estaba a la puerta. No sabían que los de Israel ya llevaban una estrategia bien definida, muy parecida a la de Josué en el capítulo 8, muy parecida. Y miren lo que dice, verso 35, y derrotó Jehová. ¿Quién los derrotó? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera fue Israel. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día. ¿Cuántos hombres? 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda, escuchen esto, a toda la ciudad. A toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Miren, era una señal, Cuando había guerra, incendiaban toda la ciudad, y cuando el humo subía a lo alto, eso significaba que la ciudad ya estaba tomada. Y créanme, una ciudad tomada básicamente era el acabose para ese ejército. Verso 39. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Había una mortandad horrible, ríos de sangre había, me imagino yo. ¿Y sabe qué triste? Eran sus hermanos, no eran gentiles, no estaban peleando con los filisteos, con jebuseos, cananeos, hititas. Eran sus hermanos, sus propios hermanos. 40,000 de Israel, de las tribus, de las 11 tribus restantes, ahora 25,000. Qué duro. ¿Sabe? A veces entre nosotros mismos nos estamos matando. No nos damos cuenta que cuando le llevamos el chisme de otro, de nuestros hermanos, a otro hermano, es como enterrarnos la espada a nosotros mismos. De verdad espero que esta historia nos haga conciencia, nos haga recapacitar sobre qué pueblo somos. Nos vemos bien bonitos en las fotos, créanme. Bien bonitas se ven las fotos en la página de la iglesia, una chulada. Es más, varios pastores me escriben y dicen, pastor, qué bonita iglesia. Le digo, sí, pero también en esa iglesia nos enterramos la espada, entre nosotros mismos. Y algunos pastores dicen, no creo que en tu iglesia pase eso. A veces me dan ganas de cambiarle, como algunos amigos míos, pastores, decir, vente, pastorea un añito aquí, yo me voy para tu iglesia un año. Porque en todos lados se cuecen habas, A mí me encanta la iglesia que Dios me puso a pastorear, pero no crean que camino con una venda en los ojos. No. Entre nosotros mismos a veces nos damos unas buenas mordidotas, como caníbales, pero horrible. Sí, nos da risa, pero deberíamos llorar por eso. Deberíamos de empezar a erradicar ese mal. Deberíamos ser una iglesia que marque esa diferencia.
Es bien horrible que tengamos que juntarnos para cuchillarnos entre nosotros. Yo le diría, iglesia, ya basta. Ya basta. Si tienes un buen amigo con el que te vas y te desahogas, si tienes una buena amiga con la que vas y te desahogas, para enterrarle la espada a otros, ya estuvo. No se vale. No se vale, porque entonces caeríamos a lo mismo del pueblo, sin rey y haciendo cada uno lo que quiere. Cuando te veas tentado a hablar de alguien, ojo con esto, cuando sientas la tentación de hablar de alguien, ve con ese alguien. Sacia tu tentación y tus ganas de desahogarte con la persona con la que te tienes que desahogar. Pero no lo hagas a espaldas. No le entierres la espada a tu hermano, a tu hermana. « 44, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, miren, todavía más. Y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres más muertos. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Miren cómo va a terminar, escuchen cómo va a terminar esto. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón, ¿cuántos meses? 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Y así los hombres de cada ciudad, como las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Ponme la musiquita, hija, porque mucho que leer, y agradezco a los que leyeron. No es fácil hacer lo correcto, pero hay que hacer lo correcto. Por un momento pensé en narrarles todo esto y dije, me ahorro un poco más de tiempo. Siempre como pastores estamos pensando en cómo pudiera ser relevante para la iglesia. Y lo relevante es, se los narro y les meto efectos especiales. Y voy a mantener a la iglesia despierta. Pero Dios me decía, Abraham, hacer lo correcto no es fácil, pero hay que hacer lo correcto. Yo le decía, sé más específico, lee todo. Lee todo, aunque sea pesado para muchos. Fue intencional todo esto. Si alguien cabeceó, se estaba durmiendo, bostezó, no lo culpo, créanme. Lo amo y lo veo con mucha compasión. Me he quedado muchas veces dormido leyendo la Escritura. No me siento mal por eso. Qué bonito que podamos dormirnos leyendo la Escritura y no viendo tu mejor programa de televisión. O que el teléfono te caiga aquí en el pecho. Qué hermoso es que la palabra te caiga en el pecho. Hacer lo correcto no es fácil, pero hay que hacer lo correcto. Murieron mucha gente, ¿saben? Así estuvieron. Ojo, así estuvieron de erradicar toda una tribu. Por poco y no queda nada de la tribu de Benjamín. ¿Porque Dios se los pidió? No. Porque este pueblo donde no había gobierno, y qué triste que Israel significa gobernados por Dios. Eso significa Israel, gobernados por Dios, y estaban siendo presos y gobernados por sus impulsos. Y por poco terminan con una tribu. Solo 600 se fueron a esconder en una peña. Miren nada más. Si se hubieran puesto valientes, los matan también y se acabó esa tribu. 600 van y se esconden por 4 meses. ¿Por qué? Porque Dios decía, no puedo erradicar otra tribu, no puedo erradicar una tribu. Son mi pueblo, yo los escogí. No puedo exterminarlos. Familia, lea su Biblia en casa.
Si yo les pidiera levantar su mano, no lo voy a hacer, no tenga miedo. Pero si yo les pidiera levantar su mano, ¿cuántos leyeron su Biblia en esta semana? ¿Seríamos pocos? ¿O serían pocos? Lea su Biblia. Queremos encontrar sabiduría, consuelo, descanso, orientación, sin leer la Biblia. No se puede. Ahora, gracias por venir a la iglesia. Cuando veo más gente me motivo. Pero eso no es lo que Dios quiere. No sirve de nada que yo me sienta más motivado si al final, cuando sale el arrebatamiento, ¡pum! O solo 20, ¿no? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría inflar los números en una congregación? ¿De qué serviría? De nada o de muy poco. Familia, lea la Biblia. Aunque le dé sueño, aunque le dé flojera, aunque se quede dormido, lea la Biblia. Los hábitos no se construyen tronando los dedos. Los hábitos se construyen haciendo lo correcto, aunque hacer lo correcto sea difícil. Nos ponemos de pie y oramos.